reducir emisiones de gases de efecto invernadero ha sido un desafío muy importante para el sector público como privado. En recientes convenciones de cambio climático se acordó un nuevo concepto denominado Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, conocidas como NAMAs. Para hablar sobre este tema nos acompaña Marcelo Mena, especialista en cambio climático y energía. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿De dónde nacen NAMAs y qué son en términos prácticos? Sí. Hace un par de años empezaron a darse cuenta dentro de las convenciones internacionales que no era muy apropiado exigirle reducciones amplias a los distintos países y que cada país tenía que encontrar su propio camino, dado su nivel de desarrollo, para reducir sus emisiones. Entonces apareció este concepto de la NAMA, de la Acción Apropiada Nacional, que tiene que ver con alguna política pública amplia que podría desarrollar un gobierno, que podría reducir en forma también amplia las emisiones. Y esto podrían ser de varios tipos, las más domésticas, que podrían ser una política, un reglamento de vivienda e aislación térmica que reduce las emisiones de CO2 fruto del menor consumo de combustible, y como esta es una medida que igual es rentable socialmente porque causa ahorro a las personas, no requiere financiamiento internacional. Y después están las NAMAs que requieren financiamiento internacional, que requieren un impulso financiero mucho más importante. En este sentido, el gobierno propone una medida, por ejemplo, una zona verde de tránsito eléctrico para Santiago, que entonces ahí pide financiamiento internacional, y algún país o institución que requiere reducir sus emisiones puede financiar ese proyecto y hacerse con los bonos de carbono reducidos por ese proyecto. Perfecto. Tú también eres director de Fundación Chile. ¿Qué rol jugaría esta fundación en esto que nos cuentas? Lo que nosotros estamos haciendo es que lo que nos interesa siempre es articular lo público y privado. Nosotros vemos que, primero que todo, hay que registrar estas reducciones de emisiones, estas actividades. Entonces estamos diseñando a través de financiamiento con el CDKN, que es una institución inglesa, el diseño de este registro de NAMA. Entonces el gobierno, todas sus actividades, va a poder registrarlas en este lugar, de manera que todos estén en el mismo, puedan buscar esto en el mismo lugar. Entonces, y así también comunicarlo con un registro internacional y buscar financiamiento de esa forma. Pero por otro lado, nosotros damos cuenta que la gran cantidad de las reducciones de emisiones que han ocurrido, como Fundación Chile, en los proyectos que hemos trabajado, son privados. El gobierno no necesariamente es aquel ente que ha reducido más las emisiones, al contrario, ha sido el sector privado a través de múltiples proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, con la venta de bonos carbonos, que ha tomado liderazgo en esto. Entonces nosotros queremos aprovechar esa instancia de poder fomentar la competencia dentro del sector privado para ver cuáles son las mejores acciones de mitigación, de manera que cada sector, por ejemplo, pueda ver cómo están sus pares y qué tipo de acciones han realizado para poder reducir sus emisiones. ¿Esto ya se está llevando a cabo en Chile? Estamos empezando a hacer este diseño de registro. Hemos convocado a los expertos del gobierno, a los expertos del sector privado, para tratar de ver qué formas debería tener este registro. También para poder comunicar lo que son las mismas acciones de NAMA. Estas NAMAs son acciones que vienen del gobierno, de parte de cada uno de los ministerios, con un mandato por parte del presidente de la República. Entonces, estas son cosas como, por ejemplo, una política de permitir que las personas, casas o instituciones puedan inyectar y generar electricidad por sí solos y inyectarlo en la red. Entonces, la generación distribuida, eso podría ser una NAMA, un reglamento de aislación térmica. Todos los temas de vivienda e incorporación de paneles solares para agua caliente y recambios de camiones y una serie de otras actividades que van cada sector diseñando. Entonces, políticas de cogeneración, todo lo que tenga que ver con políticas más amplias es lo que sería una NAMA. Ya entrando en una acción individual, una empresa puede también realizar alguna actividad de reducción, puede acogerse a los beneficios de la política más amplia de reducción de emisiones, o puede simplemente mostrar unilateralmente lo que está dispuesto a hacer y lo que ha logrado a través de acciones individuales privadas. Perfecto. Y tú mencionabas anterior que el financiamiento podría corresponder cuando son grandes proyectos por parte de gente internacional. Sí. ¿Cómo ocurre con las pequeñas empresas que quieren acceder a esto? Entonces, si por ejemplo una NAMA es financiada, digamos, generación distribuida, y esto son $1.000 millones que se entrega al gobierno. El gobierno localmente hará, lo aplicará de una forma de subsidio, algún tipo de beneficio tributario de alguna forma, entonces se puede acoger a eso. Entonces, ya el ente privado no va a ver que una NAMA,
va a haber simplemente un programa de gobierno que tiene como beneficio reducir las emisiones. Por otro lado, no hay que esperar también, pienso yo, que el gobierno no esté tratando necesariamente de apoyar este tipo de acciones. Yo creo que hay una lista inmensa de actividades, acciones privadas que se pueden realizar, que son costo efectivas hoy, que tienen que ver con eficiencia energética, que son formas costo efectivas de reducir las emisiones y además, en un mundo independiente del cambio climático, son beneficiosos para la empresa igual. O sea, da lo mismo el medio ambiente muchas veces este tipo de acciones de eficiencia, de ecoconducción, de mejoras, por ejemplo, en la aerodinámica, de camiones, cosas por el estilo, son cosas que puede que no nos importe el medio ambiente, puede que el cambio climático o no sea un tema internacional o la contaminación atmosférica. Son cosas que deberían hacerse sí o sí para poder ser menos dependientes energéticamente de otros países, por ejemplo, o que simplemente son cosas que no son rentables localmente igual. Y cuando ayuda a un país extranjero, ¿qué recibe él a cambio? ¿Qué gana? Entonces, los países tienen que ver básicamente con el hecho de que a los países desarrollados muchas veces les sale más caro reducir sus emisiones que pagarle a alguien más para reducirlo. Entonces, podría entonces de alguna forma financiar en forma más costo efectiva un programa para países que les cuesta menos reducir. Entonces, un país europeo, por ejemplo, ha hecho muchas cosas para reducir sus emisiones. Un país, o Estados Unidos, a pesar de que no está ligado a estas convenciones muchas veces. Entonces, ese tonelada de CO2 que quiere reducir le sale más caro porque tiene que ser cosas más sofisticadas que, por ejemplo, ir a Chile o Perú para poder financiar la reducción. Entonces, de alguna forma cumple sus metas de reducción haciendo que otras personas contaminen menos, similar al mecanismo de desarrollo limpio, pero ya a una escala más amplia de política pública. Bueno, y por último, a finales de este año se acaba el Tratado de Kioto. Un breve balance de lo que significó tú como especialista en el área. Sí, yo creo que hoy día el mercado del carbono no está mostrándose que la reducción de CO2 en sí, el valor en sí, no es tan relevante para impulsar o no un proyecto. Si uno compara externalidades negativas del cambio climático versus otras externalidades negativas, como por ejemplo la mala relación con la comunidad o la contaminación local, probablemente nos damos cuenta que es menor. Sin embargo, vemos diariamente que los efectos del cambio climático son cada vez más reales y más verdaderos. Los costos de asegurar, por ejemplo, todos los efectos que van a causar los huracanes, por ejemplo, que está pasando ahora mismo en Nueva York. Ese costo es un costo real, que las reaseguradoras saben que existe. Entonces, todavía no tenemos la presión de darnos cuenta de que en realidad el cambio climático es un tema potente, por lo que en general los países siguen aumentando sus emisiones y de hecho estamos probablemente en un camino peor que cualquiera que imaginamos en cuanto a aumento de emisiones, lo que significa que internacionalmente requerimos la voluntad de las partes para poder reducir sus emisiones. Entonces, en ese sentido, este tipo de mecanismo, un mecanismo más amplio, que trae más co-beneficio, puede ser una buena solución para poder realmente reducir las emisiones a los niveles que requerimos, porque tal cual vamos con Kioto, llegamos mucho más alto de lo que pensamos que iba a llegar, claro, tenemos que apuntar a emisiones mucho más bajas y con alguna medida mucho más amplia podría lograrse. Tomar conciencia. Sí. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu comentario. Ya, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.